Con respecto a las funciones de los datos agrupados, ya nosotros no agrupados, perdón, ya la hemos revisado desde las clases, 2 clases atrás, cuando hicieron aquí ustedes la investigación, cuando hicieron ese trabajo autónomo de funciones estadísticas. Esas eran ejemplos o ejercicios de datos que no estaban agrupados. Eran una tira de datos, una serie de datos, un conjunto de datos que no tenían ningún tipo de relación. Había uno mayor, había uno menor, había uno, qué sé yo, más grande, más chico, de diferentes valores. Y usted calculaba con la función var P o con la función var S la varianza correspondiente a la población o a la muestra. En el ejercicio que vamos a trabajar hoy, vamos a buscar una varianza, pero para datos que sí están agrupados. Y con los datos que no van a estar agrupados, nosotros vamos a calcular una varianza, pero utilizando la fórmula, no la función. La función nos va a servir para comprobar que estamos haciendo correctamente la fórmula, para que ustedes vean de dónde salen los valores al hacer la función. En el caso de los datos no agrupados, no hay función que la calcule, solo hay fórmula. Las fórmulas se las he puesto aquí abajo, aquí atrás, estas de aquí, que son las que vamos a aplicar para cada uno de los datos. El ejercicio que está en sus pantallas muestra una serie de datos que un doctor ha tomado con respecto a sus pacientes bebés o recién nacidos o bebés. Y tiene la cantidad de meses de 9 a 15 que han completado esos niños y la cantidad de niños que tienen 9 meses, 10 meses, 11 meses, creando una especie de frecuencia. ¿Ya? Esto que está aquí es lo que nosotros hubiéramos sacado una vez teniendo los datos, cuántos datos tuviéramos, acerca de la frecuencia de cada mes de edad de los niños. Vamos a trabajarlo como datos no agrupados a cada columna, una por separado. Y vamos a aplicar las fórmulas que en la presentación de PowerPoint yo les mostré acerca de los perritos o de los cachorros. ¿Se acuerdan? Ahí había un número de cachorros, unos diferentes tamaños de cachorros. Entonces vamos a calcular lo mismo que nos mostró ahí en ese ejercicio de manera manual o con la fórmula, con estos datos, uno por cada uno. Y después al final hacemos el de los datos agrupados, que son las dos últimas columnas. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el total de la frecuencia para saber si es que están los datos correctos. El señor decía que tenía 50 niños, deben haber aquí 50 niños. ¿Cómo lo calculo? Simplemente sumando. Hago una sumatoria y me dan los 50. Si no me hubieran dado los 50, significa que alguna de las frecuencias del doctor estaban mal tomadas o mal dadas. Bien. Luego me dice que calculen la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calculaba? La acabamos de ver. El anterior con el actual. El primero pasa exactamente igual. A ese no le hacemos ningún cambio. El segundo sí va a ser igual al anterior más el siguiente o el actual. Como esto es una función, una fórmula que se repite, la arrastro. Y debo comprobar que el último valor de mis datos sea igual al tamaño de mi muestra. Si no es, por ahí alguna cuestión estuvo equivocada. ¿Ya? Luego, con estos datos que acabamos de obtener, nosotros vamos a calcular también la media. ¿Cómo sacábamos la media de estas dos columnas? Promedio. Entonces vamos a calcular aquí el promedio de la columna de los meses por un lado y de la columna de las frecuencias. ¿Okay? Vamos a ponerle a todos el mismo tamaño. Entonces
Entonces, ya tengo el promedio, tengo el dato del mes, ahora debo calcular la resta. Era lo primero que hacía con las tallas o los tamaños de los perros. La altura de cada perro restándose a la media. Vamos a hacerlo. Nuestra media o promedio, cada uno con su media. Como esta función o esta fórmula la voy a arrastrar para que no se me mueva F4. el promedio, lo fijo. ¿Cómo lo fijo? F4. Y arrastro. Siguiendo con la fórmula, me decía que este valor que yo he obtenido tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Cómo se eleva un valor al cuadrado? Igual potencia. El valor, punto y coma, la potencia, que en este caso es 2, y cierro. Aquí no hay nada que fijar, solo arrastro. Y la fórmula para calcular la varianza de la población, que es lo primero que voy a hacer, es igual a la sumatoria de todo fórmula elevada al cuadrado, que corresponde a esta columna. Entonces, ¿qué me queda aquí? Solamente sumar. Y ya tengo el primer dato, o el dato del numerador. Ahora me falta el denominador. El denominador es el n, y el n corresponde a cuántos datos yo estoy usando para crear ese resultado. Entonces yo tengo aquí 7 datos. Ya tengo los datos, calculo igual este valor dividido para 7 y me da 4. Para confirmar que esto está correcto, usted puede utilizar la función var.p y los datos, y me tiene que devolver 4. ¿Ok? Entonces, la fórmula funciona. Solo usted tiene que calcular los datos. Puede hacer lo mismo después con las funciones de la frecuencia, cambiando nada más que la columna. Esto vendría a ser A igual este valor menos A menos la media o promedio F4 para que no se mueva y arrastro. Y de ahí calculo otra vez la potencia de cada uno de los valores elevada al cuadrado. ¿Okay? Y la sumatoria. Y usted calcularía ahí la varianza, ya sea poblacional, y ahorita vamos a calcular la de la desviación de la población. ¿Qué era o a qué correspondía la desviación de la población? Desviación estándar, ¿cómo se calculaba? Desves, pero si no tenemos desves porque estamos trabajando fórmulas, ¿cuál era? Uy, Dios mío. La raíz cuadrada de lo que yo haya obtenido como varianza. Ese es el desves. Es igual al desves de la población del número, y le tiene que ser exactamente igual. ¿Okay? Entonces, con las funciones que usted ya conoce, puede verificar que los datos que usted está sacando están correctos. En el caso de la muestra, porque algunos me preguntaban por qué el valor es diferente si estoy trabajando con los mismos datos,
Bueno, se asume que cuando uno trabaja con la población, trabaja con todos los datos, pero cuando trabajas con la muestra, trabajas con el n-1. No son todos los datos, sino se asume que son uno menos, no son completos. ¿Ya? Entonces, la función es la misma, solo que el n es restado en 1. Entonces, sería igual al mismo 28 que obtuve dividido para 6 según la fórmula. Y aquí calculamos var.s y cierro y te da exactamente lo mismo. No, divides para 6 porque tienes aquí 7 elementos con los que estás trabajando. La fórmula para muestra es n-1, o sea, de los 7 le quitas 1. Si es población, son todos, son los 7. ¿Okay? Eso en el caso de que sean los datos no agrupados. Ahí está, no agrupados. Y la desviación estándar sigue siendo la raíz, esa no cambia. Raíz del valor anterior. Y ahí la calcularía. Sale exactamente igual. Después, para la muestra de los datos, queda lo mismo, ¿no? Ok. Hemos verificado que la función funciona y que las fórmulas también están correctas. Ahora bien, eso, repito, datos no agrupados. Cogí una columna, cogí la otra columna independientemente y voy a calcular. Cuando los datos están agrupados, significa que están segmentados, están hechos conjuntos. Qué sé yo, hay dos valores, uno para cada cosa, y usted los va a analizar como conjunto, como grupo, ya no de manera independiente, sino que vamos a trabajar con las dos cosas al mismo tiempo. Para eso trabajamos estas dos fórmulas. La primera es la que me permite a mí obtener la media aritmética. Esa era la media. Y ahora vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética corresponde a la multiplicación de cada uno de los datos. En este caso serían fila por fila. Tendríamos como resultado X por F. Y eso me devuelve estos datos, que al final serán sumados. ¿Por qué los sumo? Porque la fórmula dice que para calcular la media aritmética tiene que ser sumadas la multiplicación de cada dato por su frecuencia. Y eso lo vamos a dividir para el n, pero este n ya no es mi número de elementos básicos, sino es mi número total de frecuencias. Es este. ¿Ya? Igual aquí está detallado cuáles son los datos que usted necesita utilizar y el n dice que es el total de las frecuencias. Entonces ya tengo mi sumatoria, que me dio 610, dividido para mi n total de frecuencias. Y esa es mi media aritmética. Esta media aritmética es la que nos sirve para trabajar la varianza total de todas esas frecuencias. ¿Cuál es la fórmula para esa varianza? La que está aquí. La sumatoria del cuadrado por la frecuencia dividido por el total de la frecuencia menos la media aritmética elevada al cuadrado. Solo es aplicación de fórmulas. Necesito averiguar primero esta parte de las sumatorias, que no la he calculado aún. Tengo aquí mi lista
Y eso va a ser igual a la potencia de cada de cada x, está, elevado al cuadrado, multiplicada por su frecuencia. ¿Ya? Y esto, necesito el total de sumatorias de eso, y me da ahí. Ya tengo los datos completos. ¿Qué necesito? Realizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para la varianza de las frecuencias, la sumatoria es igual a la sumatoria del x cuadrado por f dividido para el total de mis frecuencias. Esto es una operación. Esta es una operación que va a estar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque viene una resta y si no le pongo paréntesis va a ser otro cálculo que no es el debido, menos la potencia de la media aritmética elevada al cuadrado. Y eso me devuelve 1.68. ¿Okay? Y obviamente pues la desviación estándar es la raíz del valor anterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha aplicado fórmulas. Están desglosadas en la tabla paso por paso lo que usted tiene que hacer. Luego calculará las sumatorias referentes y aplica fórmulas. Aplica fórmulas. Nada más. ¿Okay? Preguntas.